Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor, como siempre, sale a nuestro encuentro, ¿verdad? Y nos ayuda sobre todo para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Tengamos conciencia de nuestro caminar cristiano siempre. Hoy continuamos leyendo el libro del Levítico. El libro del Levítico es casi como decir, este es un manual que yo te estoy dando, casi diría yo, casi como un manual de preceptos o un manual de liturgia y cosas del pueblo, cómo hay que vivir ciertas normas, pero para darnos a entender que todo lo que hemos recibido depende del Señor. Todo es gracia del Señor. Y entonces es como ese compromiso que nosotros entonces tenemos porque hemos recibido como gracia de parte de Dios para ofrecerle a Dios. Y ofreciendo a Dios nosotros tenemos que saber que el ofrecimiento a Dios es un ofrecimiento a nuestros mismos hermanos, a nuestra misma comunidad. El Señor habló a Moisés, estamos en el capítulo 25 de Levítico, en el monte Sinaí. Deberás contar 7 semanas del año. A toque de trompetas darás un mandato por todo el país el día 10 del 7º mes. El día de la expiación harás resonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año 50 y promulgarán la liberación en el país para todos sus moradores. Este es el famoso año sabático. Cada 49 años, 7 por 7, el número perfecto, ¿verdad? Y en el 50 sí o sí, tiene que ser un año, ¿verdad?, de gracia del Señor. Celebrarán el famoso jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para ustedes un jubileo. No sembrarán, no cosecharán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es jubileo, lo considerará sagrado. Comerán de la cosecha de sus campos. En ese año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Respeta a tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Bueno, esto es lo ideal que el Señor nos pide, queridos hermanos. El devolver todo de nuevo, el sentirnos liberados. Es decir, aquí el Señor está insistiendo mucho. ¿Viste? Se dan cuenta en la comunidad. Somos gente de pueblo, de comunidad. Tenemos que vivir como hermanos, tenemos que ayudarnos. Por eso nos está diciendo cada uno recobrará todo de nuevo. Cada uno quedará libre de sus deudas, etcétera, etcétera. No trabajará ni la tierra en Yandé. Y bueno, es una forma ideal ciertamente, pero que nos tiene que hacer pensar que como comunidad nosotros tenemos que insistir mucho en el aspecto social, en el aspecto en que cada hermano se sienta bien. No podemos entonces ser egoístas y estar encerrados en nosotros mismos, buscando simplemente y solamente lo que a nosotros nos conviene, sino que lo que le conviene a la comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.